Hola, me llamo Adriana y si mi memoria no me falla, el colegio es tal que así. ¡Ballena! ¡Hipopótamo! ¡Elefanta! Y eso que no me gusta el mar ni tengo trompa. Cariño, tú eres guapa por dentro y por fuera. En mi opinión, mi madre no ve. Ella me quiere tal y como soy. Ella siempre se fija en lo que se me da bien y no en mis defectos. En cambio, en la escuela, todo es al contrario. Todos se fijan en mis defectos. Así es la vida. ¿Que cómo es mi vida? ¡Hobbit! ¡Vete a tu cueva! Todo el mundo me mira por encima. Y no es que se crean superiores, es que soy una enana. No te metas al agua porque como encojas más no te vamos a ver. Recuerdo ir al campo con mis primos y llamarme. ¡Minion! Al principio lloraba y ahora veo la vida de otra forma. Eso sí, una perspectiva hacia arriba, para poder ver mejor, ¿me entiendes? A mí no me entiende nadie. Soy rara, visto raro y para colmo me encanta leer. No hago más que leer. Me meto tanto en las historias que leo que no se diferencian entre lo real y lo imaginario. Tal vez porque el mundo real no me guste. Y en el mundo de fantasía puedo ser yo misma y sentirme feliz. Porque sí, todos en esta vida solo buscamos sentirnos felices, cada uno a su manera. Pero para ello deben respetarnos. ¡Friki, pringada! ¡Tararara, inútil! ¡Tararara, marginada! ¡Tararara, tararara, tararara! No es mi caso. ¿Cuál es mi caso? ¿Hay alguien mirando? He oído algo. En mi caso, que no me miren y que no me hablen. ¿Qué te pasa? ¿Acaso te ha comido la lengua el gato? ¿Por qué no hablas, No me gusta hablar con la gente. No suele ser mucho. Pero cuando lo digo, se ríen y no me respetan. ¿Que si me respetan? Bueno, no es lo que más les gusta hacer. ¡Gafitas! ¡Cuatro ojos! ¡Capitana de los piojos! Solo porque tengo problemas de vista, me llaman gafotas en el colegio. ¡No me estresen un burro cegata! Sí, esa soy yo. Doña Cuatro Ojos. ¡Mira, Itana! ¡Ah, espera, que no puedes! Ojalá pudieran sentir lo que es que te estén insultando todo el rato. Ojalá me comprendiesen. Que si me comprenden, ojalá. Solo por ser listo me critican. Esto es un ultraje, un escándalo. Antes, cuando eras listo y estudiabas, te daban la enhorabuena o te admiraban. Ahora las cosas han cambiado. ¡Pelota, pelota, tu mente explota! Pollo, pollo, vete a empollar. Bueno, y tengo una lista larga de más insultos. ¿Se la digo? A las 5 nos vemos en el patio. Vosotros sois el futuro y el futuro no puede estar ahora mismo sufriendo esta situación. Tenéis que saber qué ha pasado y poder dar la solución. Esa solución es importante porque gracias a vosotros y a vuestro cambio de actitud podremos salir adelante. No dejéis de intentarlo, no dejéis de trabajar en ello.